¿No tienes claro qué tipos de datos existen o por qué tienes que especificarlos cada vez que declaras una variable? ¿No sabes qué significa char, string o por qué Java no te deja escribir un x igual a 5 así sin más? En este vídeo te voy a explicar de forma sencilla los tipos de datos más comunes en Java, cómo funcionan y por qué son clave para que tu código compile y sea funcional. Y claro, antes de hablar de variables es importante comprender los tipos de datos, ya que las variables almacenan datos. Entender esto te ayudará a evitar errores más adelante, por lo que te recomiendo ver el vídeo completo. Soy Enigma, desarrollador de software, y bienvenidos al cuarto capítulo de Java desde cero. Bien, empecemos por lo más básico. ¿Qué tipo de datos puede manejar Java? Porque si vamos a guardar algo en una variable, primero tenemos que saber qué estamos guardando, ¿no? Como comentamos en el primer vídeo del curso, Java es un lenguaje fuertemente tipado, lo que significa que siempre debes dejar claro qué tipo de dato estás usando. Si, por ejemplo, es un número, lo indicas. Si es texto, también. Digamos que no se hacen suposiciones. Un simple x igual a 5 no funciona porque Java no sabe qué es x. Tienes que decirle, por ejemplo, int x igual a 5 y con eso ya entiende que x es un número entero. ¿Vale? Entonces, eso es exactamente la función de los tipos de datos. Decirle a Java qué tipo de información estás usando. Entonces, dicho esto, vamos a ver los tipos de datos más comunes en Java. Bien, primero de todo, vamos con los tipos primitivos. Un tipo primitivo es el bloque más básico de datos que podemos manejar en Java. No tienen métodos ni propiedades asociadas y solo representa un valor, un número, un carácter, por ejemplo, ¿no? Son muy simples y se utilizan, se guardan directamente en memoria. También decir que, al final los tipos primitivos son los que más vamos a utilizar en nuestro día a día como programadores, así que hay que aprendérselos bien. Como veis en pantalla, aquí están todos los tipos primitivos que tenemos. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis por cada uno. Bien, int sirve para números enteros sin decimales. Por ejemplo, para edades, puntuaciones, cantidades. Tiene un rango muy amplio, como puedes ver, y se usa muchísimo. Byte es como el int, pero mucho más pequeño. Se usa cuando quieres ahorrar el máximo en memoria. Short es un paso intermedio entre byte e int. Perfecto si sabes que tus valores van a estar siempre en ese rango. Long es para enteros muy grandes, más allá de lo que permite un int, ideal para contar cosas como milisegundos o identificadores únicos. En Java es obligado poner una L cuando creamos una variable de tipo long. A la hora de asignarle el valor, tenemos que ponerle una L al final, siempre en mayúscula sobre todo para no confundirla con un 1. ¿Vale? Y bueno, esto como especificación de long. Si el número está dentro del rango del int, no necesitas la L, ¿vale? O sea, si tiene el tamaño que tiene int, no necesitas la L. Pero si no cabe, te lanzará un error si no la pones, ¿vale? Después tenemos double, que es para números con decimales y mucha precisión. Que bueno, en este caso es ideal si trabajas con medidas, porcentajes, cálculos matemáticos. Float también para decimales, pero con menos precisión que el double. Es útil si no necesitas tantos decimales y quieres ahorrar recursos. Decir que en este caso, al igual que pasa con el long, si quieres asignarle un valor a un float, debes indicarlo con una F al final, ¿vale? Antes era una L de long, pues ahora es una F de float, ¿vale? A continuación tendríamos char, que guarda un solo carácter, una letra, un número o un símbolo, por ejemplo, como puede ser A, 7 o un interrogante, y siempre se escribe entre comillas simples, ¿vale? El string siempre se escribe entre comillas dobles y este se escribe entre comillas simples, importante. Después tendríamos boolean, que solo tiene dos opciones, true o false, ¿vale? Ahora vamos con los tipos de datos por referencia. Estos no guardan el valor directamente, ¿vale? Como lo hacen los simples, sino lo hacen con una referencia en memoria, ¿vale? Son más potentes y flexibles. Bien, en primer lugar tenemos el string. El string, quedaros con que lo vais a usar prácticamente en todos vuestros proyectos, ¿vale? Es súper útil y muy versátil. ¿Por qué? Porque nos puede servir para almacenar texto, por ejemplo, el nombre de este canal, EnigmaDev, siempre entre dobles comillas, una frase entera, como por ejemplo, estamos aprendiendo Java, o incluso números con texto, como podría ser 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces, aunque no es uno de los tipos básicos de Java, sino una clase un poco más avanzada, funciona de forma muy sencilla y lo vais a usar, ya digo, en casi todos vuestros programas, ¿vale?
Después iríamos a los arrays, que sirven para guardar varios valores del mismo tipo, una lista de números, de nombres, de booleanos, como si fuera un cajón donde todos los elementos son del mismo tipo, ¿vale? Poniendo una analogía. Y finalmente los objetos, que son clases personalizadas, fundamentales para trabajar con estructuras más complejas. Y no os preocupéis si no os suenan algunos de estos conceptos, que los iremos abordando durante el curso. ¿Vale? Y listo. Con esto ya tenemos una visión clara de los tipos de datos que podemos usar en Java. Al final, saber cuál elegir te va a ahorrar muchos errores, dolores de cabeza y mucho tiempo. O sea que eso es importante aprendérselo bien desde el principio. ¿Vale? En el próximo bloque vamos a ver cómo usar estos tipos de datos en variables de forma práctica y sin complicaciones. Así que si quieres seguir aprendiendo paso a paso, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y si tienes cualquier duda o sugerencia, por favor, dejármelo en los comentarios. Sin más me despido, soy Enigma y esto es Java desde cero. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.